Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en el que te encuentres escuchando este audio. Mi nombre es Silvia Covarrubias y agradezco que tomes parte de tu tiempo para escuchar mi podcast Liberamente Uno a Uno. Aquí podrás escuchar experiencias de mi vida, aprendizajes, temas de autoconocimiento, desarrollo interno y espiritual. Este es el episodio número 14. Y hoy hablaré de mi breve historia con la religión católica. Antes de adentrarme en la historia, quiero aclarar que yo no estoy en contra de ninguna religión y respeto mucho a las personas que deciden seguir alguna de las muchas religiones que existen hoy. A lo largo de mi vida he conocido personas maravillosas con un gran corazón que siguen a una religión y que en su comunidad se sienten muy seguros y les brindan un gran apoyo para entender la vida y ser buenos ciudadanos, al igual que he conocido personas donde son todo lo contrario y solo buscan aprovecharse de los creyentes y obtener únicamente beneficios propios. Esto no es nada nuevo. Es igual que muchos temas que forman la vida. Existe el lado bueno y existe el lado malo. Y después de esta breve aclaración y explicación, ahora sí me adentraré a mi historia. Como ya lo mencioné en el primer episodio, yo nací en el país de México. Ahí crecí hasta alcanzar parte de mi adolescencia. Y como bien se sabe, el catolicismo ha sido la religión mayoritaria en México desde hace muchísimos años. Desde mis recuerdos de niñez pude ver a mi bisabuelita, a mi abuelita y a mi madre creer en la religión católica. Recuerdo cómo dedicaban un espacio en sus casas donde tenían sus altares con figuras y estampas de diferentes santos, diferentes vírgenes y ángeles. En sus altares tenían siempre velas o veladoras de color blanco, copal para ahumar, agua bendecida por un sacerdote de la iglesia y palmas secas, también bendecidas al inicio de la Semana Santa. También recuerdo que la mayoría de las mujeres de mi familia asistían a misa regularmente y a celebraciones de santos y vírgenes. Yo fui bautizada en una iglesia católica. Alrededor de mis 10 años, mi madre me inscribió en clases para la primera comunión y creo que alrededor de mis 12 años, mi madre me inscribió en clases para la confirmación. Al recordar esos momentos puedo decir que fueron divertidos, observados desde una mentalidad de niña, ya que la mayoría de las veces no ponía mucha atención a las clases. Nos decían que había un Dios en el cielo que nos observaba día y noche y nos castigaría si optábamos por un mal comportamiento. Yo sentía que esa idea ya la sabía, porque la escuchaba decir de mi bisabuelita y mi abuelita. Lo que sí me interesaba era recibir la hostia y el vino. Por mi mente de niña solo pasaban pensamientos de cuál sería el sabor del vino, ya que la hostia sabía que no tenía ningún sabor. También recuerdo que nos decían en las clases que cuando se llegara el día de la misa para la primera comunión, sentiríamos un cambio en nosotros. Esto también me llamaba mucho la atención. ¿Cómo sería este cambio del que se menciona? Nos decían, no se podrá ver a simple vista, pero cada uno lo sentirá, y ese sentimiento será el cuerpo y la sangre de Cristo. Y recuerdo que aunque solo tenía alrededor de 10 años, el pensamiento de recibir la sangre de Cristo no la entendía, y tampoco me hacía sentir emocionada. Y me hacía preguntas en silencio de ¿por qué se refieren a la sangre de Cristo? Eso se escucha asqueroso. ¿Y por qué nadie lo cuestiona? Pero bueno, desde mi mente de niña me hacía esas preguntas, y al ocuparme al asistir a la escuela primaria, al hacer tareas y jugar, las preguntas simplemente se quedaban en el aire.
Los meses pasaron y al acercarse el día de la misa para la primera comunión, le preguntaba a mi madre qué sabor tenía la hostia y el vino. Sus respuestas fueron: la hostia no tiene sabor, es quebradiza y se disuelve rápidamente. El vino no tiene sabor fuerte. Recuerdo que sus respuestas me hicieron sentir mejor. Al llegarse el día de la misa para la primera comunión, yo me sentía un poco emocionada, porque por lo que nos habían mencionado durante la preparación, que sentiríamos un cambio en nosotros al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Me preguntaba cómo sería ese cambio. ¿Sería algo mágico o a qué se referían? Y al observarme a mi alrededor, veía cómo las niñas solo se preocupaban por ver quién traía puesto el mejor vestido y el velo, y los niños se veía que no les importaba. Cuando se llegó el momento de recibir la hostia y el vino, pude saber que lo que me dijo mi madre era verdad. El sabor de la hostia y el vino, mas no sentí ningún cambio en mí. Observé a todos mis compañeros y compañeras, y todos se veían que se comportaban igual. Algunos niños y niñas les importaba más estar cerca de quien les gustaba, y el resto simplemente observando a las personas que habían asistido a misa. Recuerdo que en ese momento yo dirigí mi mirada a una vela blanca que estaba encendida, y pensé: creo que todo lo que nos dijeron y enseñaron en clases no es verdad, y parece que la mayoría de quienes están aquí no les importa. La misa continuó, terminó y nos fuimos a casa. Al día siguiente recuerdo que, al ver mi velo y mi vestido blanco que usé, pensé: ¿es todo esto necesario? Y de ser así, ¿para qué? Pero en mi mente de niña no lograba encontrar respuestas. El tiempo pasó y cuando llegué a la edad para las inscripciones de confirmación, mi madre me dijo cuándo empezarían las clases. Recuerdo que le dije que yo me sentía muy bien y que no creía que necesitara la confirmación. Ella me dijo que todos tenían que hacerla, y cuando le pregunté por qué, solo me decía: porque es costumbre, y desde hace años toda la familia tiene que pasar por un bautizo, la comunión y después la confirmación. Yo no estuve totalmente de acuerdo, pero terminé asistiendo y completando las clases. De esta preparación no recuerdo mucho. Lo que sí recuerdo es que se decía que nos prepararíamos para recibir al Espíritu Santo. Me preguntaba: ¿cómo será eso? Y lo que nos decían era que no lo podríamos ver, pero sentiríamos un cambio en nosotros. La misma respuesta que nos decían durante la preparación para la comunión. Recuerdo que, con unos años de diferencia a cuando pasé por la comunión, esa idea ya no la creía. Pero al ver los libros que estudiábamos, ilustraban un Espíritu Santo como una paloma de color blanco, hermosa y brillante, y algo en mí creaba una duda de que si en esta preparación podría sentir algo. Al llegar el día de la misa para la confirmación, fue un evento muy reconocido, porque la misa la realizó un obispo. ¿De dónde? No recuerdo. Pero asistieron muchísimas personas y la misa la realizaron en un campo abierto y al aire libre. Creo que eso fue lo que más me gustó: estar rodeada de árboles, de vegetación, en un espacio abierto y respirando el aire puro. Durante toda la misa recuerdo que yo estuve muy atenta a lo que sentía o podría pasar. Terminó la misa y yo no sentí nada. Observé a mi alrededor y parecía que nadie se tomaba esos momentos como algo importante. Se veía como todos ya estaban cansados y listos para irse a casa. De regreso a casa me llegaba una idea de que todo lo que nos habían enseñado era muy poco a algo más que existía.
Aunque pasé por la primera comunión, confirmación, yo nunca terminé de leer el libro del Nuevo Testamento. Y la Biblia intenté leerla, pero no me interesó en esos momentos. Pasaron algunos años y recuerdo que pasaba mucho tiempo para que yo regresara a una iglesia o a misa. Y las últimas veces que fui, observé mucha hipocresía. De las personas que asistían, algunos se presentaban con una gran fe en el catolicismo, y fuera de la iglesia no eran responsables, no tenían respeto por los demás y buscaban la forma de cómo hacer daño a su alrededor. Otros, en cambio, disimulaban amabilidad para solo obtener lo que les convenía, y matrimonios que eran infieles con las mismas personas que se decían llamar parte esencial de la comunidad católica. Fue entonces cuando entendí que yo no compartía los mismos pensamientos, y decidí no asistir a esa ni a ninguna otra iglesia, por mucho tiempo. Al pasar de los años, mi percepción de vida ha cambiado mucho, y he visitado iglesias de diferentes religiones y templos de algunas culturas. Y como lo mencioné al principio de este episodio, sigo respetando mucho a las iglesias y a las personas que deciden seguir una religión y que les hace sentir bien y pueden observar la vida con una percepción de que Dios es el creador de todo, y si le escuchas, te ayudará a guiar tu vida y a tomar buenas decisiones. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas que me critican o me ven mal cuando les menciono que yo no sigo ninguna religión. Y lo entiendo. Creo que la creencia de que necesitas seguir o pertenecer a una religión se creó hace ya muchos años y es muy difícil romper con esa idea. Para mí, la idea de Dios es algo muy diferente a la creencia de las iglesias. Y hoy, a mis 38 años de edad, y después de todas las experiencias que han formado mi vida, puedo decir que sigo aprendiendo y descubriendo de lo que es Dios para mí. De momento, yo me siento muy feliz con mi visión de vida y creo que eso es una de las cosas que forman parte de lo que es la felicidad. Y la seguiré manteniendo y también aprendiendo de esta visión. Decidí dedicar un episodio a este tema porque desde hace algunos años he escuchado opiniones que piensan que únicamente las personas que saben y conocen de espiritualidad son las personas que siguen una religión o asisten a templos para seguir enseñanzas. Yo creo que todas las personas son espirituales, solo que la sociedad le encanta clasificar y dividir todo. Y es ahí donde se crean ideas y las personas se alejan de nuevos aprendizajes. Creo que tanto como una religión o las enseñanzas de algún templo son el primer paso para abrir la mente a la idea de que existe algo más de lo que se ve a simple vista. Y cada persona decide cómo vivir su propia vida. Nos encontramos con personas que escuchan sin juzgar para así poder aprender y abrir su mente a nuevas ideas. Y también nos encontraremos con personas que se encapsulan a que sus ideas de la vida son las únicas y las verdaderas. Creo que hasta aquí dejaré este episodio. Y si llegaste hasta el final, te agradezco por tu tiempo. Y recuerda que si te resuenan los temas de este podcast, no olvides seguirme en redes sociales y compartirlo a quien tú pienses que le puedan ayudar estos episodios. Este podcast está disponible en Spotify y en YouTube. Podrás encontrar la información en la caja de descripción. Gracias por tu tiempo nuevamente. Te envío un fuerte abrazo y hasta pronto.